Y aunque no lo parezca, esto es un Dodge Demon 170. Desafortunadamente su dueño anterior tuvo muy mala suerte, ya que se lo robaron y lo partieron en 1000 pedazos. Manejamos 9 horas hasta el estado de Michigan para poder recolectar todas las piezas y tener una mejor idea del problemón al que nos habíamos metido, ya que desconocíamos a un 100% el historial de este carro y no sabíamos si habían recolectado las partes correctas de este chasis. Por supuesto que transportarlo no fue nada fácil, no está de más decirles que lo hicimos nosotros mismos, y ya ni se diga el descargar todo y ponerlo dentro del taller. Que sí, sucedieron un par de incidentes. Dicen que no sabes lo que tenés hasta que te mudas. En este caso no te das cuenta la gran cantidad de partes que lleva un carro hasta que te toca comprar uno completamente desarmado. Puede que un trabajo como este no sea nada lógico y bastante loco. Por todo esto pagamos $20,000. Este fue el precio de fábrica con todas las opciones que le pusieron. Y estamos seguros que lo vamos a poder poner nuevamente en la calle con una fracción de lo que se pagó por primera vez. Prácticamente estamos tratando de ensamblar nuestro propio Demon 170 mucho más barato. Para los que no sepan, hasta donde tengo entendido, el Demon 170 va a ser el último producido por Dodge, ya que después de este el proyecto Demon desaparece. Y sí, revisamos el Big Number y es el correcto. En definitiva, este es un 170 original. Siendo más específicos, es el número 32, que por supuesto es uno de los primeros que salió de la línea de producción. No les voy a mentir, logramos tener mucha suerte, ya que las partes más importantes de este proyecto las logramos recuperar. Lo más importante acá es el tablero, porque sí, estos son exclusivos del 170 y de igual manera traen la opción de fibra de carbono, que no es nada barata. Y por supuesto que va a estar en debate si lo vamos a poder reutilizar o por lo menos podríamos hacer el trasplante a un tablero normal. En el frente sí no tenemos mucho de qué hablar, pero sí bastante por buscar, ya que esta barra ni siquiera es original de un Challenger, sino que es de un Charger. En el subframe frontal sí tuvimos mucha suerte, ya que sigue siendo el original. Pero Fernando, ¿cómo sabrías si es el original de un 170? Y déjeme y te muestro. En los 170 los logotipos vienen amarillos y es algo exclusivo de estos. De igual manera el motor, que sí, esto genera 1025 caballos de fuerza con una combinación de transmisión automática. Los blocks son amarillos. La parte trasera podríamos decir que sí tuvimos y a la vez no tuvimos suerte, ya que sigue estando ahí. El diferencial es mucho mejor que los que vienen en su versión anterior, de igual manera construido, pero el driveshaft sí está destruido a un 100%. Lo que sí está en debate es si todos estos arnés los vamos a poder reutilizar, ya que estuvieron expuestos a los elementos tanto en el agua como el sol. No sabemos si pudo haber destruido los conectores o, aunque sea los módulos, podrían estar completamente destruidos, quemados, etc. Lo bueno es que tenemos el número de las partes y los podríamos buscar a ver si los podemos comprar. Lo malo es que no sabemos si van a estar en venta. Por supuesto que el techo está destruido a un 100%, pero estos paneles traseros, ya que son de un white body, son muy difíciles de conseguir y de igual manera los podríamos reutilizar en un chasis diferente. Y algo que sí me pareció bastante chistoso es que creo que los causantes de esto los agarraron con las manos en la masa, ya que encontramos estas herramientas en el chasis. Algo me dice que la policía los logró agarrar. ¿Cuál es la manera correcta de proceder en este proyecto? Comprando otro chasis, que de igual manera proviene de las subastas. En este caso también fue robado y recuperado por la policía, no fue cortado en absoluto, y lo mejor de todo es que este sí se podría registrar a comparación del azul, ya que fue enmarcado con título de destrucción solo para partes. Y aunque de igual manera tiene un par de imperfecciones, no son nada significativas, especialmente para lo que tenemos en mente. Sí contamos con casi todas las partes mecánicamente hablando, pero en el chasis sí necesitamos todo por obvias razones. Por supuesto que no lo íbamos a dejar de color blanco, así que tocaba prepararlo para recibir una pintura nueva. Empezamos a ensamblar todo lo del frente para que así fuera tomando forma de un verdadero Demon. Va a ser bastante curioso el saber cuántas partes de otro Hellcat vamos a tener que utilizar para terminar de ensamblar este proyecto. Hasta el momento, muy mal contados, llevamos 4 y apenas vamos empezando con este proyecto. ¿Qué les puedo decir? ¡Viva la vida Mopar! No está de más decirles que vamos a utilizar solo partes OEM para así garantizar que quede como recién salido de la fábrica. Los guardafangos y puertas sí se compraron usadas, ya que no cambian en lo absoluto, son las mismas que ponen en los 392 y los Scat Pack.
Le pusimos el bumper frontal y vaya que se ve mal sin tener la parrilla superior, y aunque no quede fijo toca dejarlo así por el momento. No sé qué piensan ustedes, pero a mi punto de vista ya se empieza a ver como el respectivo Challenger Demon. Empezamos a ensamblar la parte trasera y a comparación del frente, aquí sí se necesita utilizar un bumper wide body igual que utiliza el Demon 2018. No solo eso, sino que también toca hacerlo más ancho en la parte trasera. Esa sí es una de las modificaciones más difíciles y significativas que va a tocar hacerle al nuevo chasis, porque este simplemente era un Hellcat sin el wide body de fábrica. La idea aquí es remover estas partes en ambos lados sin dañarlas y mantener la medición de fábrica para que no nos vaya a quedar chueco a la hora de reinstalarlas y que se vea como un chasis Demon 170 nuevo. De fábrica este es un solo panel y te lo venden completo, nos toca inventar de esta manera ya que sería innecesario reemplazar la pieza completa. Paso número 1, remover todo el silicón y taladrar los puntos de soldadura. Removiendo el silicón y taladrando los puntos de soldadura no fue suficiente para extraer esta parte, sino que tocó recurrir al método P, pulidora sin perdón. Después de cortarnos y extraerlos nos dimos cuenta que este es un procedimiento un tanto más complicado, ya que lleva doble tapa de lata, más o menos de esta manera queda la lata interna juntándose con la lata externa manteniendo todo sellado evitando cualquier filtración de agua o suciedad. Vaya diferencia del chasis del Demon 170 ya ensamblado y listo para recibir su nueva pintura. Por supuesto que no va a ser una tarea tan fácil, pero es algo de lo cual nosotros no nos vamos a tener que encargar, pues porque no sabemos nada de pintura. En el interior pues no tenemos nada más que un par de hojas, eso debería facilitar el proceso de la nueva pintura para así poder eliminar el blanco y dejar el color que tenemos en mente a un 100%. Y la idea no es solo pintar el interior, sino que de igual manera todo el chasis, incluyendo la parte de abajo y todo el espacio del motor. El trabajo de nuestro lado ya estaba terminado, solo tuvimos que batallar un poco para ponerlo en el remolque, eso sí, mucho menos de cuando lo trajimos por primera vez. Después de un rato al fin se logró y ahí vamos rumbo a una nueva pintura. Y vaya colores que elegimos. Fernando, ¿y por qué lo pintaron rosado? Pues no es nada nuevo, decidimos hacer homenaje al Challenger de los 70. 50 años más tarde, carros que salieron de la fábrica con este color original son bastante escasos y te lo venden a un muy buen precio. Bueno, si es que los logras encontrar a la venta. En este caso los Demon 170, solo 40 de ellos fueron seleccionados para ediciones especiales y pintarlos de colores únicos, que por supuesto tenías que ser una celebridad o tener muy buenos contactos para lograr ser elegido y entrar a la lista. Que ojo, hubo alguien que ya había decidido pintar uno de estos del mismo color, así que este sería el segundo Demon rosado. Sí me da curiosidad de saber qué va a pensar el dueño de ese ahora que va a haber otro en el mundo. ¿Se enojará? ¿Lo verá de buena manera? ¿Qué piensan ustedes? Y a pesar de que la pintura no está pulida a un 100%, faltan varios procesos, se ve mucho más rosado de lo que imaginamos. El chasis fue pintado por completo sin excluir ninguna parte, así es como se tuvo que poner para lograr estos resultados. ¿Qué les puedo decir? Esta franja negra se ve brutal, no simplemente es sticker o wrap, sino que de igual manera fue pintada, todo en el engine bay ya quedó perfecto y la pintura está lista a un 100%. Tenemos que ser bastante cuidadosos para evitar rayones o golpes, ya que sería imposible retocar esa pintura. Nos tenemos que poner manos a la obra, pero nos hace falta muchas partes, tuvimos que recurrir al método de Scrap Light. Compramos este Challenger 392 SRT que aparentemente le cayó un árbol encima. Esto sí que es una verdadera lástima, ya que tiene bastantes extras ordenados desde la fábrica. Y sí, este va a ser el donador de cada tuerca, clip, tornillo que nos haga falta en el Demon 170. Sí me pareció un tanto irónico que en la placa dijera Life is Good y terminara de esta manera. Le dimos la respectiva levantada al techo para empezar a desmantelarlo. ¿Y por qué no darle comienzo a la ensamblada del 170? En el capó lleva parte del intake que es 100% funcional. Eso lo sella con el filtro, redirigiendo todo el aire que va directo al supercargador. El comprar un carro donador nos va a ahorrar tiempo y dinero, ya que lo que no se utiliza lo vamos a poner a la venta. Estará disponible en nuestro website Leasy Parts. Fácilmente podríamos haber reutilizado las luces que traía el Challenger 392 ahorrándonos dinero, pero a pesar de que se encuentran en perfectas condiciones, lastimosamente estos nos traen los proyectores Hellcat o Demon que fueron exclusivos de estas versiones. Sí les puedes quitar el cobertor que va directo a la entrada de aire. Encontramos un set nuevo que de igual manera no tienen el logo de Demon 170, las originales son prácticamente imposibles de conseguir. Hablamos a todos los dealers locales, incluso contactos directos con Dodge, y las únicas que pudimos
pudimos encontrar a un muy buen precio fueron estos que traen de proyector la bandera Racing de Dodge. Les tenés que quitar la tapa para abrir la entrada de aire. La idea aquí es mostrarles cómo se ven los proyectores ya encendidos y vaya que se ven brutales. No podíamos desperdiciar el tiempo, así que empezamos a instalarlas, por lo menos para completar todo el frente. Instalar el bumper frontal es bastante fácil, lo complicado es trabajar con un chasis recién pintado, no lo querés rayar en lo absoluto. Y aunque aún no habíamos alineado ninguna de las partes, empezamos a hacer pruebas y el frente quedó extremadamente agresivo. No podemos olvidar toda la parte trasera, ya que lo único que tenía instalado era el bumper. El alerón que traen el Dimo 170 a mi punto de vista son los mejores que he visto. Tiene un estilo tan genial replicando los que le ponen a los dragster. Las curvas en los lados le sientan perfecto. Dato curioso, todas las luces traseras no traen ningún tornillo o tuerca de metal, para asegurarlas todas son de plástico. Los flares que van en el bumper trasero no se llevan clips, sino que también va asegurado con tornillos. Así es como quedaron los paneles traseros ya más anchos, como recién salidos de la fábrica. En el taller de pintura hicieron un excelente trabajo adaptándolos, parece de fábrica. Esta parte solo lleva clips, simplemente entra a presión. Y aunque se veía así de completo, nos hacía falta algo extremadamente importante. Por supuesto que estoy hablando del logo. Sí nos tocó hacer un par de medidas para saber a dónde tenía que ir, ya que no existe nada de información en las páginas locales. Aquí sí nos tocó irnos a nuestro propio juicio. Este es el número de parte para confirmar que no es réplica. Ahí es donde lo vamos a dejar, siguiendo las mismas líneas del chasis para asegurarnos de que no nos vaya a quedar torcido, esperando a que se vea bien. Y ahora sí, listos para bautizar este chasis como un Demon 170. Y sí, podríamos dar por terminado, aunque sea el chasis, ya que lo más complicado está por venir. Siéndoles sinceros, todo lo relacionado a la mecánica no nos preocupa en lo absoluto. Donde sí se van a poner feas las cosas es en todo lo eléctrico. Va a tocar irnos prueba y error y de igual manera cruzar los dedos para poder lograr encontrar partes, ya que fue bastante limitada la producción en los 170. ¿Va a ser una tarea fácil? Por supuesto que no, pero sabemos que al final del camino va a valer la pena los resultados, especialmente cuando lo logremos poner nuevamente en las calles. Sin mucho más que decirles, adiós.